De la filosofía medieval a la moderna. Cuando hablamos de estas dos etapas de la filosofía, nos referimos a dos periodos de tiempo marcados por sus propios problemas y soluciones. Bien puede ser la manera de defender la religión por medio del pensamiento, o el camino para crear una sociedad mejor donde predomine la razón. La filosofía medieval comienza por la caída del Imperio Romano en el siglo V y termina con el Renacimiento en el siglo XV. La filosofía medieval se divide en dos etapas: la patrística, que abarca desde el siglo V con la expansión del cristianismo y la estructuración de la Iglesia, hasta el siglo VIII con la creación de las escuelas por parte de Carlomagno, que años más tarde se convertirían en las actuales universidades como lo son Oxford y Cambridge. Y la escolástica va desde el siglo VIII hasta el siglo XV con el movimiento renacentista. Durante la patrística, el principal objetivo era justificar la existencia de Dios a través de la razón, por lo que recurren a conceptos griegos, siendo su base el pensamiento de Platón, con ideas como la dualidad cuerpo y alma y un mundo ideal y eterno más allá del material. Al utilizar la razón como un elemento para justificar la religión, era normal que éstas no coincidieran en algunos casos. No obstante, cuando eso ocurría era un problema del mal razonamiento y debía seguirse entonces a la fe. Por lo tanto, el pensamiento filosófico se vuelve un elemento inferior a la religión. La patrística tiene tres planteamientos principales: el providencialismo, todo lo que ocurre es voluntad de Dios; el libre albedrío, todo sujeto es libre de hacer lo que quiera; y el cuerpo como cárcel del alma, dejando claro que había un mundo divino y eterno gobernado por Dios. En esta etapa se tomaba al hombre como una creación de Dios capaz de entenderlo a través de su revelación, y aunque se intentaba justificar la religión a través de la razón, en realidad se tomaba la existencia de Dios como un dogma y la filosofía como un medio para reforzar esa idea. Uno de sus principales representantes fue San Agustín de Hipona, quien llega a la conclusión de que Dios existe gracias a un método similar al de Descartes, y defendiendo la religión con base en el pensamiento de Platón. En el siglo V aparece la escolástica, que se diferencia en gran medida de la patrística, pues toma al hombre como un ser racional que es capaz de comprender a Dios a través de la razón y la lógica, y al justificar a Dios a través de la razón vuelve innecesaria la experiencia religiosa, íntima y sobrenatural, en otras palabras, la revelación. En este periodo se trata de unir la filosofía con la religión, siendo igual de relevantes. No obstante, si la razón y la fe no coinciden, sigue siendo un problema de razón, aunque la igualación de importancia deja a los filósofos dar el paso a decir que la razón es más importante que la fe, siglos después. Y por el enfoque que toma la filosofía durante ese periodo se le toma casi como un sinónimo de teología. Tomás de Aquino fue uno de los mayores representantes de la escolástica y se basó en la teoría de Aristóteles para plantear las 5 vías para demostrar la existencia de Dios. La primera es la vía del movimiento. Todo movimiento tiene un origen, y el primer movimiento que surge sin que nadie lo mueva es Dios. La vía de la causalidad. Toda causa tiene una causa anterior. Dios es la causa de todo lo que existe. Vía de la contingencia. Todo ser es contingente, existe o no existe, y si existe es porque es necesario para alguien que así lo cree. Vía de la perfección. Todo ser viene de un ser más perfecto, así Dios es nuestro antecesor. La vía del orden. Todo lo que existe tiene un fin y está dirigido por un ser que nos guía hacia ello. Por otro lado, tenemos la filosofía moderna, que abarca desde el siglo XV con el fin de la Edad Media, impulsado por el descubrimiento de América, la revolución científica, la fundación de academias, como la Academia Platónica de Florentina, la Reforma Protestante y la creación de la imprenta, suceso que facilita la generación y difusión de libros, y por ende la de las ideas de los nuevos filósofos basados en el pensamiento griego, dando paso a una época en la que se venera al hombre por encima de todas las cosas, periodo que termina con la muerte del último gran ilustrado, Immanuel Kant en 1804. Esta etapa de la filosofía se divide en 3 etapas conocidas como humanismo, la del racionalismo y empirismo y la ilustración. El humanismo surgió en Italia y se difundió por el resto de Europa. Este va desde el siglo XV hasta el siglo XVII y se caracteriza porque el centro de la reflexión filosófica pasa a ser el hombre, dejando al teocentrismo de lado para ser antropocentrista. Se resalta notoriamente la idea de la independencia del espíritu humano y por lo tanto de su valor autónomo y dignidad, dejando de pensar lo que los otros le han dicho que piensen o ni siquiera pensando, para conseguir su mayoría de edad al tener ideas propias y razonando por sí mismo. Algunos de sus mayores representantes fueron Tomás de Moro con su concepto de utopía, Erasmo de Róterdam por su crítica al oscurantismo con obras como Elogio de la locura, y Nicolás Maquiavelo por su descomposición del poder absolutista con obras como El Príncipe. En esta etapa se puede decir que se suscitan la base de lo que viene siendo el Renacimiento. El racionalismo y el empirismo fueron 2 corrientes de pensamiento que surgieron de la reflexión sobre la validez del conocimiento. En otras palabras, la epistemología y su pregunta de ¿cómo puedo estar seguro de que mi conocimiento es verdadero? Eso nace con Descartes al poner todo en duda, llegando a la conclusión de que lo único de lo que se puede estar seguro es de aquello que no se tiene ninguna duda, de cierto modo dando las bases del método científico. Descartes fue de la corriente de pensamiento racionalista, al igual que Baruch Spinoza y Gottfried Leibniz.
Esta manera de pensar se basa en el método deductivo, o dicho de otro modo, ir desde lo general a lo particular, pues para ellos la razón es la facultad que nos permite alcanzar conocimientos ciertos, y el método deductivo la base para realizar cualquier postulado. Otra cosa a mencionar es que se considera que el hombre se divide en dos partes, la parte material o el cuerpo, y la parte pensante o inmaterial. Y del otro lado está el empirismo, cuyos máximos representantes fueron John Locke con su ensayo sobre el entendimiento humano, David Hume con su investigación sobre el entendimiento humano y George Berkeley con su tratado sobre los principios del conocimiento humano. Estos planteaban a la experiencia como la única fuente válida de conocimiento, pudiendo la experiencia ser externa, o sea la sensación, o interna, la reflexión. Y utilizaba el método inductivo, ir desde lo particular hasta lo general, además de que se planteaban que no hay nada en el intelecto que no haya pasado antes por los sentidos, pues el cerebro un recién nacido es una tabula rasa. Y por última etapa de la filosofía moderna está la Ilustración, que va desde el siglo XVIII hasta la muerte de Kant, en 1804. En este periodo se valora la razón por encima de todo, pues era el instrumento más importante para alcanzar el conocimiento. El hombre era el foco central de las cosas, tanto en el arte, filosofía, política y etc. Se piensa en la igualdad y los derechos humanos, pues esta etapa se enfoca principalmente en conseguir una vida digna para el hombre. Y la manera en que más se pensaba esto era a través del pensamiento propio de la mayoría de edad, pues un hombre que pudiera pensar por sí solo dejando la pereza y el miedo atrás es verdaderamente libre y será capaz de construir esa sociedad donde todos se beneficien.